Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Bueno, don Javier Olivares, don David Rubín, buenos días, buenas noches, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Chicos, un aplauso para esta gente que se han venido de lejos. Vosotros seguramente más. Gracias. Qué maravilla. Bueno, bienvenidos. Aunque llevamos aquí un rato, bien hallados, lo que sea. Bueno, hemos venido hoy por Beowulf, la leyenda, de nuevo, y que tenemos una edición de 10º aniversario. O sea, que detrás de este cómic hay 10 años ya detrás. Sí. Y teníamos una historia que a lo mejor el público no conocía, que era la participación de este señor. Entonces, lo primero, ¿por qué y cómo empezaste tú con esto? ¿Por qué hay unas páginas tuyas? ¿Y cómo acabó un poco la cosa para la concepción de este trabajo? Bueno, gracias a todos por estar aquí hoy, que hace mucho frío. Hace un clima vikingo, de hecho. Pues la cosa fue que esto fue hace un montón de años, porque esto, digamos, David lo hizo hace 10 años, pero yo llevaba otros 6 o 8 años trabajando en el libro ya. Fue el primer guión que escribió Santiago García, que sabéis, Santiago, guionista, aparte de Las Meninas, La Cólera y García y El Vecino y mil cosas. Éramos amigos, bueno, seguimos siéndolo, de hecho. Y él trabajaba, estábamos los dos metidos en El U, que era una revista que empezó en los 80, a finales de los 80, se fue transformando, empezó como Urich, luego fue el hijo de Urich, luego El U, y yo formé parte de la redacción de la revista desde el principio, desde el año 86, 87 o por ahí. Y Santiago se incorporó después y luego fue director de la revista y tal. Pero siempre estuvimos juntos, entonces teníamos un bagaje de amistad, ¿no? Ahí. Y yo sabía que él quería hacer cómic, me lo había dicho muchas veces, quería empezar a hacer cómic. Entonces, un día en su casa me dijo, mira, tengo un guión para ti, a ver qué te parece. Y me pasó un guión que ponía Beowulf y tal. Y entonces nada, me encantó. Además, el origen de este guión es que él tenía un libro de los Provensen, que son los ilustradores americanos, muy chulos, que a mí me gustaban mucho, y que yo también tenía ese libro. Y en ese libro una de las leyendas que venía era Beowulf, y a él le fascinaba de pequeño, ¿no? Entonces me dijo, joder, es que me encanta esta leyenda, y le dije, joder, es que a mí me encanta ese libro, porque además esos ilustradores son uno de mis ilustradores preferidos, ¿no? Eran una pareja que trabajaban en los años 50, 60 y tal. Y entonces, pues nada, me dio el guión y yo me puse pues súper contento y empecé a trabajar. Y lo que pasa es que, claro, se me juntaron varias cosas. Una, que aunque era ya mayor, era todavía joven en el manejo del cómic de largo recorrido, que es una cosa que yo había hecho cosas muy cortas, y 3 páginas, 7 páginas, 8 páginas, 12 páginas. De hecho, mis amigos se burlaban, ¿no? De, a ver, ¿cuándo haces algo más de 20 páginas? Joder, y yo, sí, bueno, tal. No acababa de encontrar nada que hacer y luego los formatos largos me agobiaban, ¿no? Porque yo en el Madrid, que es donde empecé, claro, nos daban 2 páginas o 4, y entonces me acuerdo que lo que nos pasaba, por lo menos a mí, es que me hice muy, muy fan de los formatos cortos, intentaba contar historias de forma muy atómica, ¿no? Como muy pequeña. Y los formatos largos yo no entendía eso de hacer cosas en 40 páginas, 50 páginas, que en esa época no había novela gráfica. Lo más largo que había eran 60 páginas, 80, como mucho. Entonces, de hecho, el guión original, por lo menos el que yo tenía, el tuyo creo que tenía más páginas, el mío tenía 72 páginas de cómic. O sea, no era... Vamos, luego he hecho 250 con la Cólera, o sea que... Sí, claro. Pero a mí se me hizo bola. O sea, de hecho, me puse a preproducir tanto. Yo creo que estaba aterrorizado porque no sabía muy bien cómo manejarme, era el primer cómic, y entonces empecé a ponerme palos en las ruedas yo mismo, como por ejemplo hacer las páginas a watch, pintadas, ¿vale? Unas páginas así grandes, que veis ahí, y que eran, digamos, la manera que yo tenía de demostrar lo buenísimo dibujante que era, ¿no? Que un poco, claro, es que luego me di cuenta... Te das cuenta de estas cosas años después, ¿no? Claro. De cuáles son las cagadas. De hecho, de los fracasos es de lo que aprendes. Eso es verdad que lo sabe todo el mundo. Lo hablábamos antes, ¿no? Que el estilo se cimenta de los errores. Exactamente. Tu estilo son tus carencias. Que lo que pasa es que las conviertes en virtudes, pero que funcionamos así, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que estuve mucho tiempo, investigué sobre vikingos, me pasé meses y meses haciendo bocetos y más bocetos. Hice todo el storyboard, que lo tenéis ahí en el libro. A watch. O sea, digamos que esa yo creo que fue el pico de la estupidez, ¿no? O sea, tuve ideas muy malas y cosas que no hice bien, y ahí ya me gradué.
O sea, dije, menudo idiota. Ahora lo digo, ¿eh? En esa época me parecía lo más. Y Santiago era como, ¡ay, qué bonito! Y me dice, pero si ya lo has hecho el cómic, tío. Me decía, pero ya lo has hecho. Y digo, no, pero ahora lo hago bien y tal. Claro, ¿qué pasa? Que ya lo había hecho, efectivamente. Claro. Entonces, eso, y digamos que eso fue al 3º o 4º año. Y ya Santiago empezó a decirme, ¿pero vas a acabar? ¿Pero esto va a salir o no? Sí, que sí. Empecé a hacer páginas y no fui mal, pero me atasqué como en la 15 o 20 por ahí. Y ya el problema fue que ya llevaba tanto tiempo con el proyecto. Yo estaba mentalmente en otro sitio ya. Estaba en otro sitio visualmente, estaba como autor en otro lado. Y entonces se me empezó a hacer difícil acabar eso. Luego además justo se coincidió con que fuimos a China por mi hija, claro, niña pequeña, recién llegada. El tiempo se te acaba, como imagino que sabes. Sí. Entonces de pronto tienes que encajar el tiempo de otra manera, y esto era prácticamente un sacerdocio, ¿no? O sea, unas páginas a vuelta así que tardaba 4 días en hacer cada página. Era una barbaridad. Entonces yo creo que ahí ya empecé a ver que esto no arrancaba. Entonces pasó como 5 o 6 años en los que Santiago me preguntaba de vez en cuando, ¿qué tal? ¿Cómo llevas? Pobrecillo, luego más cosas. Y cuando quedábamos a comer y a cenar, yo pensaba, hostia, que no me pregunte, vamos a hablar de otras cosas. Intentábamos no sacar el tema porque era algo que a los dos nos incomodaba muchísimo, porque él sabía que yo quería hacerlo, pero yo no sabía cómo. Total, que al final llegó un momento, hace ya mucho tiempo, que fue el día que lo puse en el blog. Sí. Y de pronto, de hecho, no, pasó otra cosa, que es que empezamos Las Meninas. O sea, como este libro estaba completamente varado en una playa, como una ballena gigante muerta, me dijo, bueno, vamos a hacer cosas y tal. Hicimos el Dr. Jekyll y Mr. Hyde en medio. Sí. Y lo hicimos, además ahí fue para mí una manera de probarme mismo que era capaz de hacer un cómic. Bueno, tampoco eran muchas páginas, eran 20, pero por lo menos de trabajar con Santiago a ver qué tal funcionábamos juntos. Y nos gustó mucho la experiencia, y ahí ya empecé a cogerle un poco el punto y la manera de trabajar en formatos más largos, ¿no? Uh-huh. Y luego me cae encima el guión de Las Meninas, que fue una cosa que Santiago de pronto dijo, hostia, aquí hay un concurso. Bueno, ya lo hemos contado más veces, pero nada, da igual. Y entonces empecé a trabajar en Las Meninas, y entonces me dijo, bueno, espérate, ¿vas a acabar Beowulf o vas a hacer Las Meninas? Se acordó. No, claro, a ver, él se acordaba todo el rato. Era yo el que no quería que se acordara. Y dije, mira, pues yo creo que no, tío, porque es que este guión me encanta, y yo ya había hecho muchas cosas en medio que me daban las herramientas para poder meterme en ese libro. De hecho, una de las cosas que siempre digo que es verdad, y es que empecé a cambiar la pregunta de qué me gusta dibujar por qué necesito dibujar. Para mí eso es lo que me cambió como autor absolutamente. Y efectivamente no necesitaba hacer el boceto Watch, ¿sabes? El story, no lo necesitaba. De hecho, en Las Meninas el boceto está hecho a boli con un ordenador rápido, y me lo hice en 2 semanas. O sea, digamos que empecé a entender cómo se genera, sí, sobre todo cómo uno se enfrenta a un trabajo largo, y es una manera de encajar el esfuerzo, ¿no? La gestión del esfuerzo. Sí, de articular. Exacto. Claro. Porque son muchos meses, incluso puede estar 1 año, 2. ¿Cómo haces eso? Entonces yo no lo sabía y la cagué. Y entonces el día que lo puso en el blog, al día siguiente creo. Sí, por ahí, o el mismo día, pues yo vi que de hecho primero había anunciado que García, que estaba haciendo de aquellas con... Yo creo que fue después lo de García. Sí, le pasaron 2 cosas muy parecidas. Pues mira, pues fue entonces, el primer día anunció Beowulf que lo dejabais y tal, y que no se iba a retomar. Y hombre, ya como lector me fastidió, porque yo llevaba años esperando poder leer ese TVO. Y luego, como al día siguiente, anunció también que García, que estaba haciéndolo con Manuel Fondevila, que tampoco se iba a hacer, que tampoco se salía. Y Manuel llevaba más de 100 páginas hechas, llevaba un montón. O sea que habrá otro tomo por ahí de García con otras 100 páginas hechas algún día. Cuando terminen con todo, igual sacan un megatocho ahí con las páginas de Manel. Y entonces, pues fue como algo que me irrigó la sangre. Yo en aquel momento estaba aún terminando El Héroe 2. Y entonces le escribí a Santiago y le dije, oye, mira, si puedes esperar por mí, porque a mí me quedan por delante 5 meses para quitarme esto de encima, y no le veis ningún problema, te dibujo el Beowulf. Porque era un rollo que a mí siempre me había molado, esta historia, y de hecho me acuerdo cuando vi ahí a comienzos de los 2000 en un ejemplar de Trama anunciado que estos dos estaban haciendo el Beowulf, fue como ¡mierda! Joder, se me han adelantado, ¿sabes? Y entonces cuando vi el tal dije, ahí voy. Entonces
Santiago pues se lo tomó muy bien, le hizo mucha ilusión el rollo, dijo, hostia, de puta madre, tal. Y luego hablé también con Javier. Yo necesitaba también tener el beneplácito de Javier para poderme lanzar al tema, y nada, y fue lanzarme. Y entonces en cuanto terminé el Héroe 2, al día siguiente Santiago me tenía ahí en la bandeja de entrada el Word con el guión de 150 páginas. Por además, lo único que le pedí fue que lo reescribiera para mí. No que cambiara el argumento ni nada, no. El argumento es el que es el del poema. Sino que lo reescribiera pensando en que, pues, yo tengo otras cualidades, buenas y malas, diferentes a las de Javier. Entonces, apóyate en eso para buscar otro modo de poder contar las cosas y que cuaje de verdad nuestra unión, y sobre todo en el hecho de que ya había eclosionado el tema de la novela gráfica, y eso nos daba pie a poder hacer de verdad la obra como nos diera la gana, sin cortapisas, sin decir, no, es que como mucho tiene que ser 64 páginas porque si no, no te lo compran en Francia, o si no, no sé qué. Nosotros se había acabado. Entonces, podíamos hacer, te veo que nos diera la real gana, pues vamos a aprovecharnos con eso. Y le dije, coño, además hace 10 años que escribiste esto, fue tu primer guión, llevas ya varios, has acumulado experiencia, hasta tal, pues volverte a enfrentar a una obra tuya del pasado y poderla retocar con ojos en ese momento ya del futuro, pues creo que es algo muy guay también para un guionista, y así fue. Y Santiago hizo crecer muchísimo más la obra, y al final pues dio pie a 200 páginas de TVO. Sí, además venías, tú has dicho del héroe, ¿no te supuso nada decir voy a seguir aquí por estos derroteros? Pero tú siempre has trabajado mucho la fantasía, el cuento y todo esto, pero... Sí, a ver, me preocupaba al principio porque eran enlazar dos historias así de carácter épico, con personaje protagonista masculino, así cachas y echado para adelante y tal, pero justamente en ese hándicap fue lo que me ayudó a encontrar el tono para darle dije, es que no tiene que ser como lo que hice en el héroe con Heracles. El héroe es una fiesta pop, es posmodernismo puro, ¿sabes? Es coger un montón de clichés y de cosas que conocemos de mil ficciones y jugar con ellas, retorcerlas y tal. Aquí no, aquí para mí el desafío era hacer algo totémico, casi hacer una obra que fuera como observar una estatua etrusca, ¿sabes? De estas que como aquello de no sé si os acordáis de aquella serie Perdidos, ¿no? Que encontraba una estatua y solo se veía un pie y decías, hostia, solo viendo el pie, decías, joder, esto tenía que ser la hostia. Pues un poco es ese rollo, ¿no? Conseguir ir a un tema mucho más salvaje, abordar la épica desde un punto de vista mucho más a pie de tierra, menos desmitificador, menos tal, sino ir a la esencia pura de la épica, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a proponer a Santiago, mira, nada de armaduras guays a los Señores de los Anillos, nada de espadas con ribetes y cosas así. Vamos a hacer un rollo muy seco, muy tal, y lo que le va a dar la modernidad y la actualidad al TVO va a ser la narrativa. Con la narrativa vamos a hacer que sea algo moderno, algo que la gente lo flipe y tal, y que parezca algo muy tal. No sé, era un poco como decir, bueno, vamos a mezclar a Chris Ware con el Conan de Barry Windsor Smith. O sea, cosas que no pegan ni de coña, vamos a intentarlo. Y un poco así fue como salió el tema. Y luego, sobre todo, porque, a diferencia de Javier, yo no hice story ni polla. O sea, de hecho, igual fue una idea no hacerla, ¿eh? Fue el último libro que hice sin story. Yo hasta ese momento nunca hacía story. Iba solo a marcha. Yo hacía página 1, me la dibujaba a lápiz entera, a lápiz final, página 2, y me quedaba con en aquel momento, también era mucho más joven que ahora, me parecía que esa frescura que encontraba en esa primera idea, en esa primera aproximación, era la mejor, ¿no? A veces no lo era, luego había alguna que la retocaba o tal, pero generalmente sí que lo conseguía. Luego ya a partir de ahí empecé a siempre hacer story y tal, porque pues igual por debilidad mía, porque ya me voy haciendo mayor y tal y cual, pues al final encuentro esa frescura al revés.
Ahora, después de rumiarlo un poco, hacer unos bocetos primero, ¿qué tal? Ahí ya voy viendo cómo encajar las piezas, luego hago un segundo story un poco más elaborado y luego ya sobre eso ya hago lo final. Y en cada capa voy aportando, ¿no? Pero de aquellas trabajaba de un modo mucho más salvaje, mucho más sin pensarme mucho en los temas, y eso fue también lo bueno, ¿no? Que me permitió decir, venga, pues... Hombre, la historia era salvaje. Y vamos a sacarlo para adelante. Y muchas ideas iban surgiendo sobre la marcha, lo de, no sé, lo de los tiempos, esto de meter tiempos de... diferentes tiempos en el mismo espacio, en la página y tal, eso yo me acuerdo que se lo comenté a Santiago, le dije, me voy a hacer esto al principio y tal, a ver qué pasa, y dice, si lo sabes hacer, pues tira para adelante, a ver, yo no se me ocurre cómo hacerlo, yo, bueno, pues yo te voy a proponer, y propuse y salió el tema, ¿no? Y tal, y eso uno no sabíamos, yo no me había leído aquí, ni sabía que existía, ni nada de esto, sí, ¿sabes? Que luego descubrí que era un poco ese rollo, y no sé, fue un poco 50% inconsciencia y 50% cumplir un sueño de infancia, casi, el hacer el Beowulf. Hombre, Santiago es verdad que siempre, y lo ha dicho muchas veces, hace los cómics para el dibujante. O sea que es muy consciente. Yo creo que probablemente la primera vez que le pasó fue aquí, que dijo, no, es que David no es Javier, y mi aproximación era mucho más... plana en el sentido de narrativa clásica, a lo mejor, ¿no? Tenía que ver más con la ilustración, o sea, era más plástica, era más plástica de ilustración, o sea, digamos, mientras que la suya era narrativamente muchísimo más loca y con miles de ideas y tal. Mi narración era completamente normal. Lo que pasa es que luego dentro sí que me gustaba experimentar más con los dibujos y tal, porque mis referentes eran más de ilustración, de diseño, o sea, iba por otro lado, ¿no? Claro. Y claro, él cuando cambia de dibujante cambia completamente el guión, y de hecho él lo dice siempre, que cuando trabaja con un dibujante, las meninas me llegó a mí porque decía, es que eres tú el dibujante de esto. Si yo hubiera dicho no puedo, lo que sea, hubiera dicho, vale, pues se lo ofrezco a alguien, pero lo tengo que cambiar. Echamos a Velázquez, claro. Entonces, si no... Velázquez estaba igual estaba ocupado. Pero sí, o sea que él sí trabaja el... Sí, o sea que sí que hay un periodo ahí, claro, es que esto es importante conocerlo, porque tú dices, joder, ahora que se ven los dos ejemplos de ver cómo se puede atacar el mismo trabajo, pero es verdad que sí que hay un periodo, que siempre lo decimos, que es muy importante del guionista y el dibujante, si en ese momento hay ese trabajo conjunto, ese diálogo, ¿no? Que no es lo mismo trabajar para ti que para David, y que luego vosotros también dais un feedback y un retorno. Es que debe ser siempre cuando trabajas en tándem, debe ser siempre un diálogo continuo. No, yo no entiendo trabajar de otra manera cuando trabajo, pues en el caso de Santiago con Beowulf o con otros guionistas, yo creo que es como sumar lo que puede aportar uno con lo que puede aportar otro, y con eso dar lugar a algo que ninguno de los dos por separado o con otras personas sería capaz de hacer. O sea, no ir en plan funcionario. Yo a veces, pues hablo con otros compañeros que les mandan el guión y les da igual si les gusta así, ¿no? Aquí pone página 1, viñeta 1, ocurre esto, yo lo dibujo tal cual lo pone, a tomar por culo, me da igual. Yo no soy capaz de eso, yo cambio todo. Si veo que es necesario para que la historia, o sea, para que el TVO final sea lo mejor posible y le llegue el TVO lo más guay posible al lector. Y nunca he tenido un solo problema con ningún guionista por trabajar de ese modo. Ya saben cómo trabajo yo soy como un potro que no puedes tener ahí atado y hay que dejarme correr libre. Y saben que de ese modo también voy a ofrecerles mucho más. Que si del otro modo, cuando alguna vez que también me tiene pasado, me tengo visto más encorsetado, yo noto que no disfruto cuando estoy trabajando y luego considero que el trabajo que sale es mucho peor que el que hubiera podido ofrecer de haberlo disfrutado. Claro, que tú, Javier, también me lo comentaba, ¿no? Que tú off record, o sea, tú ya cuando entras al cómic entras mayor, quizá por entrado mayor y como mucho por ahí. Bueno, empecé con 19 años. Con cómic, ilusiones y joven y fresco. Sí. A día de hoy, pero tú ya cuando entras es porque te apetece a ti. Y me imagino que irás ¿En el cómic dices? ¿En el mundo del cómic? En el mundo del cómic, sí. No, o sea, a ver, yo tengo la misma biografía de todos los dibujantes de cómic, que son los que dibujan en clase cómic en vez de estudiar y dibujan en los laboratorios. Claro, o sea, es que es un patrón. Y tenía una editorial en mi clase con un chaval de mi edad y hacíamos... Pero es que lo que me llamaba la atención y luego reflexionando años después, es que yo no dibujaba. Yo hacía cómics. Y de hecho los encuadernaba y tenía grapa. O sea, yo hacía un libro.
Claro, Para mí eso era importante, hacer un cómic. O sea, pues los niños dibujan, mi hija dibujaba, todos los niños dibujan de forma... Pero tú ya hacías historias. Pero dibujan en folios y dibujan cosas, y sí. un monstruo, un dragón, unos personajes de la tele. Dibujan un poco de forma más... yo encuadernaba las cosas. O sea, ya tenía la idea y yo hacía cómics. Tú ya secuenciabas tus Yo secuenciaba movidas. todo. Yo tengo cómics míos secuenciados de los 8 o 9 años. Es que eso pasa, que tú también das clases y lo habréis visto. Mucha gente que le gusta dibujar, que hace dibujos, pero el cómic es otra cosa, es contar una historia. Con Es que yo siempre les digo, si os gusta solo dibujar, el cómic no es vuestro sitio. Claro, a lo mejor las portadas. No, bueno, ni siquiera, ¿eh? No, por sé. las portadas. Tampoco, porque hay una cuenta, historia amigo, también, claro. hay Ni siquiera, contar es que la con ellas. ilustración es Si no es un narrativa pilar. también. Yo se les digo, es que la ilustración es narrativa, tienes que primero saber leer y luego saber contar. No vale con dibujar bien. Dibujar bien te puede servir para miles de cosas, además de eso. O sea, para hacer stories o para hacer animación o para, yo qué sé. Pero si lo que te gusta es dibujar cosas, bueno, pues a lo mejor tu sitio es Bellas Artes, más que una escuela de cómic, ¿no? O sea, el cómic tiene, bueno, por supuesto, implícito una estructura narrativa en la que tienes que disfrutarla y tienes que aprender cómo se usa. Entonces, y eso es lo que nos gusta. Claro. O sea, yo dibujar por dibujar. De hecho, mis cuadernos no son de... Yo nunca... Eso lo hablamos siempre con Joaquín López Cruz, mi amigo, que bueno, también dibuja cómics, pero que como que hay dibujantes que se llevan los cuadernos, van a Roma y dibujan el Partenón y no sé qué. Yo me salen unas mierdas horribles. O sea, no he desarrollado... No, es cierto, o sea, son bastante peor que cualquier cosa que dibujo sin mirar. O sea, de pronto lo que sí soy capaz luego de contar una historia de lo que nos ha pasado, con viñetas, eso sí. Pero ponerme a dibujar un señor sentado en un banco... Me sale muy cut, o sea, me sale bien porque dibujo más o menos, pero no tiene gracia. O sea, no he desarrollado esa mirada a la realidad que sí que los cuadernistas la tienen. Sí, pero luego los cuadernistas a veces tampoco saben hacer cómic ni les interesa. Lo importante es que si el señor se levanta, ya sí tiene gracia. Hombre, si se levanta y hay un paquete y se lo da una gabardina y de pronto ahí hay una historia. Claro, ahí hay un algo. Pero la tengo que dibujar después. Sí. O sea, yo siempre hacía las cosas esa noche o al día siguiente o cuando volví a casa. Sí que podía contar la peripecia que nos pasó, que fuimos a no sé dónde, nos perdimos y hacemos tal. Eso sí que lo puedo contar, pero dibujarlo en el momento no. Entonces yo creo que también hay ahí pues eso, una especie de pozo narrativo que en la ilustración me ha venido también bien porque he entendido la parte narrativa de la ilustración. Entonces para mí, o sea, a mí lo que me gusta es contar cosas. Lo que pasa es que uso los dibujos para contarlas. Para contarlas. Claro. Que es una cosa que los lectores siempre yo creo que poco a poco van cayendo, ¿no? Entras porque el dibujo te puede parecer vistoso o te parece más menos bonito y luego siempre yo creo que es un mensaje que siempre hay que dar, ¿no? Los dibujantes de cómics no sois dibujantes, sois narradores gráficos. Claro. Que estáis utilizando el dibujo como excusa para seguir aportando y seguir contando esa historia. A veces lo hacéis solos o a veces con un guión detrás. Sí, ¿no? Es que de hecho para mí el TVO está terminado cuando termino el storyboard y veo que el layout funciona bien, que tiene ritmo, que sigues todo perfectamente, que tal, y digo, ya está hecho, ahora es ponerlo bonito. Rematar. ¿Sabes? Es nada más que eso ya. Y para mí esa segunda fase de ponerlo bonito no tiene ni la mitad de esfuerzo de tal que esta otra. No, igual me lleva más tiempo, claro, porque es normal. Técnicamente pues claro, lleva más tiempo, pero sí que es verdad que a nivel intelectual ya prácticamente lo has solventado todo en el layout. Ya sabes cómo quieres contar la historia, está todo ahí, funciona todo bien. Entonces ahí has hecho ya tu trabajo de historietista, que consiste en eso, en contar una historia. Y luego simplemente es pues añadir capas para que quede bonito, lo más bonito posible, lo más atractivo posible. De hecho, a mí es la parte que más me gusta. Yo, Santiago, sí, digo, yo también. Lo que más disfruto es cuando estamos haciendo lo que llamo yo, pues eso, la historia se puede llamar, o la planificación, o como quieras. O los watches. Claro. Pero los watches ya no he vuelto al watch. O sea, yo soy idiota una vez. 2 veces, ya raro. Entonces, digamos, esa parte que además, lo que hablábamos antes de la comunicación, o sea, yo cuando me da el guión, yo es una cosa, fíjate, eso lo aprendí un poco también con el Beowulf. Cuando me llega el guión, empiezo a hacer pequeños bocetos ya en el propio guión. Porque me di cuenta de que lo que dices tú, que hay momentos y hay ideas y hay, o sea, lo que te dice el diálogo, lo que te dice la estructura es súper rápido y es frágil. O sea, como te levantes y te vayas a por un boli y busques la libreta y ya se fue. Entonces, y luego me di cuenta,
Frank Quitely hace lo mismo. En una entrevista dice, es que yo hago eso porque esto es el momento perfecto en el que... Y los guiones suyos están llenos de bocetos de la página, no de dibujos, de planificaciones. Sí, sí. Y yo hago igual, yo mis guiones de Beowulf, o sea, de las meninas y tal, el guión original lo imprimo y está lleno ya de ideas y de soluciones. Y esas luego haces un segundo, como dice él, que es un poco ya más apañado, y ya está. Y luego a partir de ahí dibujas. Pero es la parte que a mí me gusta más. Porque esa es donde se puede leer. Mira. Porque veis ahora, bueno, no puedo enseñar esto porque es la próxima obra y no. Pixelarlo. Pero como está dibujado en plan cutre, no sé, entiendo un cojón de lo que pone. Tú haz que tiemble así. Voy leyendo y según la primera lectura de guión, pero luego haces otras lecturas, ¿no? Y vas profundizando. Pero la primera lectura, lo primero que se te ocurre, vas pam, anotando todo muy rápido, directamente a boli, sin capacidad de error ni nada. Es un poco lo mismo. Y seguís haciendo garabatos sobre apuntes. Vamos, y luego ya vas... Seguimos ahí. Sí. Y luego ya vas, claro, y luego esto, pues... Esa mochila luego lo vas puliendo ya... Esa mochila está guapa, David? ¿Eh? Cuida la mochila esa. No, sí, la mochila mola, sí. Tú imagínate, después de aquí ya una sinopsis yo ya. No, pero es verdad que tú dices, claro, de que te venga la idea... Agárrate, porque a lo mejor se te escapa y la lías, ¿no? Y bueno, Quilly, imagínate leyendo un guión de Morrison, loco. Que yo siempre digo, este tío es un héroe. No, pero me gustó que un dibujante que ya tiene su carrera y tal, tan diferente además a mí. Claro. Es un tío que hace superhéroes, bueno, hace un poco de todo. Me pareció muy bonito, o sea, muy curioso, que había llegado a la misma conclusión. Dijo, no, es que si no lo hago así, luego esto... Ya te das cuenta que luego has perdido ideas cojonudas. Claro, tío, porque hay algo en la página, que la primera vez que lees un guión, la primera vez que lees un diálogo, hay un flash, hay una idea que se te escapa corriendo, entonces la anotas y luego a lo mejor puede servir o no, ¿eh? Muchas veces la revisas y dices, no, mejor así. Pero ya tienes algo que cambiar, o sea, ya tienes algo que mejorar. Ya estás construyendo sobre una base que ya has montado. Claro. Que yo siempre yo pienso... Joder, cuando tiene bien el guión, que en caso no hay, ya tienes una base. Cuando ya creas como autor completo, el proceso puede cambiar un poco, funciona de otra forma o más o menos también. Primero es bastante parecido, ¿eh? Si hago prácticamente lo mismo. Lo único que lo tienes mucho más interiorizado. Yo igual cuando hago cosas escritas por mí, igual me salto esa fase que comentábamos ahora, ¿no? Esos pequeños sketches que haces ahí en el guión, porque he estado tantos meses trabajando sobre el guión que todo eso, que tengo las páginas en la cabeza y una y otra vez he estado pensando en ellas, con cada retoque de guión que iba metiendo, con cada diálogo que quitaba o añadía, con cada escena que cambiaba de orden. Todo eso se me iba dibujando ya en la cabeza. No es como cuando te mandan un guión y lo lees por primera vez, que entonces sí que vas a buscar eso. Entonces, yo cuando trabajo sobre mis propios guiones, hago también el story, pero ya, digamos, en la fase 2. En la fase 2 que hago que hago cuando trabajo con guiones de otro. Y luego también, con el tema de trabajar también con guiones de otro, hay diferencia cuando trabajas con alguien que de verdad sabe qué coño está contando y sabe que para quién lo está contando y sabe quién lo va a dibujar y por qué, que cuando trabajas con un tío que le da igual y te manda un guión y da igual que lo vayas a dibujar tú o perico los palotes. Eso se nota un montón. O cuando el guión viene muy bien, entonces tú ahí puedes crecer. Cuando un guión es bueno, puedes crecer, puedes aportar de verdad a él, porque tú no te tienes que preocupar en arreglar nada. Claro. No hay ningún desaguisado que arreglar, no hay que hacer cuadrar esto porque falla en el guión, no. Coges y directamente todo lo que se te ocurre es para hacer aún más grande ese guión y mejorar el trabajo de todas las partes. En cambio, cuando te llega un guión que no tiene por qué ser malo, pero que igual no es un guión tan pulido, no es tan tal, me tiene pasado en alguna ocasión, lo sacas adelante también y lo puedes sacar adelante con brillantez también, pero yo tardo el doble de tiempo. Claro. Ya, para empezar, pierdo mucho más tiempo porque tengo que pensar 3 veces más cada página. Porque te meten pues demasiadas viñetas, porque no están pensando en tal, o te meten 3 acciones en la misma viñeta del mismo personaje, pero ¿qué crees que es esto? ¿Es cine o qué? Le metes un clip a esa viñeta. Y entonces, claro, tienes que buscarte mucho más la vida para ver cómo economizar y contar lo mismo en el mismo espacio, porque esa es otra, claro. Sobre todo yo ahora estoy hablando de los comic books. Tienes que meterlo ahí por cojones.
guiones, ¿no? Son 22 páginas, como mucho lo puedes estirar a 24, de ahí no te puedes pasar. Y ahí cuesta mucho más y acabas mucho más fatigado, porque al final gastas un montón de energía en hacer cosas que no te corresponden a ti, que ya deberían venir en el guión. ¿Sabes? Y eso, bueno, por un lado está guay, porque al ser guionista también te das cuenta de esas cosas y puedes ponerle remedio, pero por otro lado es una putada, porque dices, joder, está aquí trabajando el doble y cobrando la mitad. Y habrá sitios y industrias que ni te dejen, a lo mejor que te viene y casi te tienes que tirar a lo que te ponen. No, yo nunca eso hay mucha mitomanía con eso de yo nunca me he encontrado ahí con un muro en sectores que he trabajado. Siempre lo que he propuesto ha ido hacia adelante. Si de entrada igual había algún pequeño conflicto o tal, hay un intercambio de ideas. Para eso existe también la figura del editor, que consiste justamente en mediar en ese tipo de situaciones y que todo termine a buen puerto. Y lo que se hace es, pues se hace una discusión en el buen sentido, un diálogo y entre guionista y dibujante con el mediador, que es el editor, y se llega muchas veces a terceras vías que igual ni estaban planteadas en el guión en origen, ni era tampoco lo que planteabas tú, sino que es algo mucho mejor y que además nos gusta a todas las partes, pero que si no hubiera habido ese conflicto inicial, que tal, no hubiera surgido y el TV hubiera quedado peor. Entonces yo siempre soy muy partidario de dialogar y de sentir que estás en equipo y de tener feedback continuo con la gente con la que trabajo. Yo es que, por ejemplo, como no trabajo en el mundo del cómic de verdad, o sea, no. Pues de verdad trabajas, cabrón. No, a ver. Lo voy a explicar, tranquilos. Me refiero a que no estoy, que no está en Francia, que no voy a Estados Unidos, sí, que no acepto guiones por encargo, digamos, en principio. Entonces he trabajado con Santiago, sobre todo. Trabajé hace años con Bernardo Vergara, una cosa que hicimos juntos, pues somos amigos, y luego ya últimamente con Jorge Carrión, ¿no? Entonces no me ha pasado esto de tener que lidiar con alguien que no sabe o que tienes algún problema. Pues Santiago es perfecto, ¿sabes? Piensa en cómic, además. Sí, sabe más que nosotros. Y cuando juntos, me llega yo... Lee demasiado. Sí, o sea, yo creo que de las meninas le cambié una viñeta y de la cólera casi ninguna. Y muchas veces lo que pasa es que después del el guión y hacer el story, hablamos. Claro. Y entonces llegamos a conclusiones de, pues aquí necesitaríamos una doble más. Venga, pues la ponemos. Aquí no. Este diálogo no funciona, esto sí, tal. O sea, aquí hay una discusión de los dos en cada viñeta, ¿no? Claro. Y con Jorge es que es otra cosa, porque Jorge es escritor. Entonces, sabe mucho de cómic, pero esa parte me la deja a mí. Entonces, Jorge, para que os hagáis una idea, Jorge es como si yo fuera una maceta, ¿vale? Y entonces él llega y planta una semilla y se va. Entonces cuando crece la planta, llega con unas tijeritas y se pone a cortar cosas, ¿no? Esa es la manera con la que trabajo. Entonces él me manda un guión que no es un guión de cómic. O sea, hay diálogos, hay escenas, pasan cosas, pero no está planificado. Claro. Entonces pueden ser 2 páginas o 7. Según yo le diga, pues yo creo que esto lo voy a estirar, yo creo que esto lo voy... Y eso se lo voy mandando y lo vamos retocando. Claro, Entonces es una manera de trabajar completamente diferente. Sí. Pero además es muy interesante porque a mí me gusta eso de... O sea, es verdad que me lleva más tiempo. Claro. Porque claro, la planificación la tengo que pensar yo un poco, claro, y ver... Sí, hace poquito por aquí estuvo Torres y Torres, por ejemplo, él le ayuda muchísimo a ver algo. Entonces con eso él sigue trabajando y cada guionista luego es en general, claro. Santiago también lo dice, que el feedback nos ayuda a los dos. Sí. O sea, yo le mando bocetos y él de pronto dice, esto no se me había ocurrido a mí. Hostia, qué guay, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí es como un peldaño en el que él puede poner el pie y subir más arriba. Y dice, hostia, pues vamos a hacer esto así. O has resuelto esto de tal manera que me da una idea para la siguiente escena que podemos hacer esto. Entonces, ese feedback es genial, ¿no? Porque es muy creativo. Sí. Y no se para, ¿eh? Ejemplo, esto de que veis... Por ejemplo, en cómic americano sí que se ve a veces que entra alguien que está escribiendo novelas o que es un guionista de cine y entra un proyecto random, a lo mejor en DC de repente. Y de repente si cae en un autor que sí que mete mano, acaba mejor o peor el proyecto porque se nota que al final no es un guión pensado para... Sí, eso se ha visto mucho. Por ejemplo, yo me acuerdo del Pantera Negra, el Tanishi Coates o como se diga, ¿sabes? Que era un tío que venía de otros medios. ¿Y qué pasó? Le pusieron a un vieja guardia, le pusieron a Brian Stelfreeze a dibujar y entonces le salvó la faena. Pero tú incluso con un tío que sabe narrar y que por eso ya te lo ponen ahí para que te haga el tebeo, claro. y ves las costuras. Claro. Ves las costuras, ves que hay cosas que fallan
que si el equipo estuviera de verdad bien unificado no funcionaría. En cambio, luego otras veces, yo por ejemplo, me acuerdo, trabajé en una ocasión con el método Marvel que fue cuando hice un spin-off de Black Hammer con Scott Snyder. Y él me dijo, ¿cómo lo quieres en planta? Vamos a ver. Me ofertó el método Marvel y dije, pues venga, para probarlo, a ver qué tal. Y me moló, la verdad. O sea, te da eso, el tema muy poco masticado. Prácticamente te cuenta las acciones. ¡A tu magia, David! Sí, esa es la frase de Jeff Lemire, siempre. Pero a mí me moló porque tienes ya toda la historia ahí, o sea, te explica todo lo que ocurre, todas las acciones, pero no hay nada de planificación. La planificación la haces tú entera. Y con la mayoría de los que ocurre es un poco también ese plan, aunque son más. Yo prefiero que me hagan algo más elaborado, pero sin especificarme el tema de la narrativa. Simplemente me digas, vale, pues aquí tú esto lo ves en 7 viñetas, esta página, y me explicas las acciones que ocurren en cada una de esas viñetas. Yo luego ya me encargo si esta viñeta va a ser gigante, si esta viñeta va a ser pequeña, si esas 7 van a ser al final 3 o lo que sea, ¿sabes? Pero te da mucho más margen de maniobra. Lo importante siempre es eso. Si es un buen guión, tú tienes todavía más margen de maniobra para aportar, que si es un guión más escueto. Qué guay. Bueno, y también hoy hemos venido full mitología, que lo decíamos con Beowulf. Anda por ahí Adrián, que también ha estado haciendo lacayos, digo, esto es un cachondeo. Y de ti, Javier, nos acordamos mucho de la cólera también con Santiago. No sé si es que volvisteis a esto por quitaros la espinita de Beowulf y decir, bueno, seguimos con mitología, o cómo, o simplemente que es una colaboración nueva. Yo creo que no, vamos, no lo sé. A lo mejor en un nivel inconsciente. Sí, no, a lo mejor sí. Y Santiago siempre estaba dándole vueltas a hacer algo mitológico conmigo pero yo recuerdo por lo que él me contaba, y además yo creo que él, la idea que primero me lanzó fue que veía dice, tengo la idea de como un tipo en una playa, un guerrero en una playa, algo muy poco concreto. Dice, voy a ver qué es esto porque no sé muy bien, pero es una imagen que tengo ahí. Y yo creo que empezó a tirar del hilo, y luego lo que pasa es que sí o sea, Santiago no cuenta casi nunca nada cuando está trabajando en un guión. O sea, no me está contando, pues estoy haciendo esto, voy a hacer esto. No. Él me dice, ya estoy en una cosa, ya te diré y tal. Y entonces un día me dice, ¿tú te has leído la Ilíada? Y digo, en el colegio. ¿Te acuerdas? Digo, hombre, más o menos. Y me dice, es que he pensado hacer esto y tal. Y entonces me contó con bastante idea todo el libro de la cólera. Incluso yo no sé si días después trabajando con él, llegó a la conclusión del giro que tiene el libro. Sí, de la parte manga. Exacto, la parte manga, que dijo, joder, pues igual si giramos y tal, ¿qué te parece? Y yo, hostia, qué idea más buena, pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, total. ¿Y cómo se lo explicamos a los editores, a lo mejor, no? Son de Bilbao. Bueno, es verdad que todo para adelante, todo. Te tiran 4 leños y ala. Eso yo sabía que ahí no había también problema. Es verdad. O sea, a lo mejor otros. El problema es de la gente que no es de Bilbao. Es verdad. Franceses, ingleses, americanos, esa gente. Ya eso lo pasan mal. Eso mal. Pues. Pero los de Bilbao, adelante con todo. Y no, les encantó la idea y tal. Pero, no, yo sí que es verdad que cuando lo sacamos, una de las cosas que me preocupaba era los lectores, ¿no? Porque siempre pienso, joder, van a abrir y dicen, esto está mal, este libro está mal, yo qué sé. Pero no. Pero bueno, ya se han leído la mitad. No, pero en la tienda, sigo, joder. No. En la tienda no. O sea, si lo abres en la tienda y dices, ¿esto qué? Pues a lo mejor sí. Claro. Alguna devolución. Entonces pensamos, está mal cuadernado. Claro, es como. A mí no me pasó, pero pues no me pasó. Y empiezas a mirar todos y están todos mal, y entonces dices, hostia. Que algún librero hizo evolución ahí. Que yo sepa, no, que no nos lo han contado también, igual por no deprimirnos. Pero no, lo que sí pensamos es poner una franja, dijimos, y si lo anunciamos. Creo que sí que Astiberri, me parece, esto no sé si es cierto, pero es verdad, o sea, lo recuerdo así, sí que cuando mandaba los libros ponía una nota, no en el libro, sino una nota en la caja al librero, diciéndole, este libro tiene una característica especial que es esta, por si os dice alguien, oye, mira, esto está mal, claro. No es así. Advertencia, amigo librero. Exacto, advertencia, amigo librero. Semimanga. Exacto, semimanga, manejar con cuidado. Y eso fue lo único que pensamos así, pero luego yo con las meninas ya me pasó, y que pensé que la gente no iba a reaccionar bien al libro. Ya viste que no. Y ya vi que no, y de pronto pensé, bueno, claro, es que el lector, yo siempre
vamos, lo sabía desde antes, pero luego eso me reafirmó, ¿no? En pensar que el lector siempre es más inteligente que tú. O sea, es una buena manera de enfocar tu trabajo porque no eres condescendiente y porque no eres paternalista, no le explicas las cosas 3 veces, sino que tú dejas que él, y si lo haces bien, lo va a entender. Entonces, ya te digo que ahí cogí mucha confianza en el lector con un libro tan raro, ¿no? Como este. No, y funcionó muy bien y se acuerda mucho. Estás también, hace poquito presentaste El enigma de Pertierra, que este sí que es un poco rara avis, ¿no? Es un poco un trabajo más especial, ¿no? Bueno, claro, es que ese es un libro que realmente no es un cómic, ¿no? Es lo que hablábamos antes, que es un libro casi de diseño gráfico, porque es un proyecto muy loco que empecé con Fernando Marías hace 11 años. Voy a coger otro. A raíz de un... Sí, emborracharos. A raíz de... Por supuesto. Tú hablas. Yo hablo y vosotros podéis libaros. Si toca pincel verso hay que tomarse una. Libaros. Exactamente, es lo que hay. Pues es un proyecto que empecé con Fernando a raíz de una cosa de SM, que es un libro infantil. Bueno, un libro, no, una novela, perdón. Había un personaje que era un ilustrador falso que querían que yo encarnara, ¿no? Entonces me llamaron a mí. Y una de las cosas que me dijeron es, mira, no vas a poder firmarlo porque queremos que la gente crea que es verdad, que este tío existe. Esto fue hace 11, 12 años, que ya, por supuesto, Internet estaba funcionando, no al nivel de ahora, o sea, era mucho menos todo loco. Y me dijeron, mira, es que estaría muy bien que cuando la gente pusiera su nombre en Google no aparezca, pues no sé, un dentista de Teruel, creo que era, ¿no? Que se llamaba Joaquín Pertierra. Que decían, es que claro, queda como fatal, ¿no? Y se van a dar cuenta de que no existe. Y entonces me dijeron que por qué no hacía algunas portadas de este ilustrador y las poníamos por ahí por redes y tal. Y entonces a mí se me ocurrió la idea de hacer un blog, ¿no? Voy a hacer un blog yo sobre él, ¿no? Javier, sobre Joaquín Pertierra. Y incluso cambiamos las fechas del blog. O sea, tú entrabas en el blog y parecía que llevaba 2 años. Y es mentira, cambiamos las fechas. Llevaba 2 meses. Flipa. Cuquísimos. Toma, cuquísimos. Con todo el engaño. Sí. Y entonces, cuadros. Claro, sí, ojalá. Y lo que pasa es que una vez que pasaron 6 o 7 meses de la promoción del libro, desde el CM me dijeron, bueno, ya está, ya puedes dejarlo. Y yo no quise dejarlo. Dije, no, es que a mí esto me encanta. Yo estoy flipado con esto, me gusta muchísimo. Y entonces estuve 11 años haciendo cosas. A ver, 11 años no quiere decir todo el rato, ¿eh? O sea, había años que hice 3 posts, que es muy poquito. Otros años hice 5 o 7, de pronto, dependía, ¿no? Pero bueno, estuvimos 11 años. Fernando además estaba encantado porque la novela no fue muy bien. Entonces decía, joder, menos mal, porque este es un proyecto que es como un náufrago, decía él, ¿no? Dice, es como que se ha quedado enganchado al tronco y ha sobrevivido el personaje. La novela no, pero el personaje sí, a través de las portadas que hice, ¿no? Y entonces lo que pasa es que Fernando falleció hace 1 año y medio, más o menos. Ya habíamos hablado de hacer un libro. Yo que soy así, como os decía antes, yo encuaderno todo desde que era pequeño. Con lo cual yo esto quería que fuese un libro en algún momento. Había que encuadernarlo. Además ya teníamos 100 y pico ilustraciones, había mucho material. Ahora eran 11 años. Entonces le dije a Fernando, venga, vamos a hacer un libro con Astiberri y tal. Y le presentamos el primer Astiberri y dijeron que sí. Entonces, son vascos. Son vascos, por supuesto. A todo no dicen que sí. Tampoco vais arriba. Tampoco se afirman. Son de Bilbao, pero se afirman. Tampoco dicen todo que sí. Y nada, y entonces... digamos, cuando fallece Fernando, para mí ya fue una idea de libro personal, porque ya no era solamente el libro que había hecho con mi amigo, sino que yo sabía que él quería hacer este libro. Sí. Y entonces nada, hicimos el libro, presentamos todas las portadas, y entonces es un libro que es un proyecto, en el fondo es el proyecto de dos colegas. Y lo que pasa es que, claro, es el trabajo, y yo digo que es un libro para mí que me ha enseñado un montón, porque yo aprendí a hacer cosas que había dejado de hacer, por ejemplo, ¿no? Que es trabajar de una manera más informal. Yo, al principio en Madrid y en estas revistas más locas, dibujaba muchas cosas sin lápiz, me gustaba mucho esta cosa de dibujar así a lo bruto, y lo dejé cuando me hice profesional. Y entonces me dedicaba a dibujar a lápiz todo. Y en cambio con las portadas estas, que si veis el libro veréis, muchas de las portadas las hacía directamente a lápiz, o sea, a tinta, con rotuladores. De hecho, inventé una manera de trabajar que me parecía muy interesante, y es que hacía un montón de dibujos random en folios. Había piratas y mujeres con candelabros, vampiros, lo que fuese, ¿no? Detectives. Y lo guardaba en una carpeta, y entonces lo dejaba 1 mes o 1 mes y medio, y luego sacaba la carpeta.
Y entonces empezaba a decidir las portadas. O sea, lo hacía al revés. En vez de pensar en, yo qué sé, el corazón de las tinieblas. No. Pues yo veía a un señor en un barco y digo, uy, esta es el corazón de las tinieblas. O esta es Moby Dick, o esta es no sé qué. Entonces así evitaba encargarme la portada. O sea, evitaba un poco despegarme de mi, digamos, de mi modus operandi profesional. Y eso le da al proyecto, yo creo que y es que empecé otra vez a hacer eso. O sea, de pronto yo mismo empecé a copiarme a mí mismo, que eso ya es la hostia. Empecé a influirme a mí. Y dije, joder, es que esta manera de trabajar es genial. Y la he dejado, ¿no? Y ahora hago muchas cosas así, ¿no? Que a veces me encargan una portada y a veces hago un boceto, hago muchos, tampoco te... Pero de pronto el dibujo digo, este es el que mola. Y lo cojo y lo pongo tal cual. Sin guaches, a full. A full. Pues está muy guay, es un proyecto muy chulo y si tenéis ocasión de echarle un ojo, de la caña, salió hace poquito. Y la verdad es que es muy curioso y es un trabajo muy, muy chulo. Sabiendo esto todavía gana más. Y tú, David, también hace poquito sacaste el fuego, que estabas ahí metiéndonos hype. El fuego, Dios mío, nos ha dado en la cara. Ha sido como, venga, para todo el fuego, ¿no? ¿Qué tal ha sido un poco el ya verlo, bien, verlo vivo al bicho? Ahora que lo veo ya en la distancia, ¿no? Ya hace un año y poco que salió, pues solo me ha dado alegrías hasta ahora. Entonces estoy verdaderamente muy feliz porque fue un parto doloroso y jodido. Son de estas cosas que te veo que tienes que hacer sí o sí. Y me hipotequé a muchos niveles con él. A nivel económico, a nivel personal, a nivel anímico y de hecho por el camino había veces que decía, ¿esto le va a interesar a alguien esta mierda? ¿Sabes? y sí no paraba de dudar, cambié varias veces y muchas veces también venía, que es algo que digamos ese factor del azar, que muchas veces parece que da la impresión de que con tanto boceto, tanto layout antes y otro, y no sé qué, parece que lo llevas todo súper masticado, y no, continuamente estás tomando decisiones. Para mí el guión termina cuando terminas de dibujarlo ya de verdad, definitivo. Incluso luego con el color aún cambias cosas y aportas cosas que consiguen llevar a otros terrenos, igual tal secuencia o tal otra, que no pensabas que fuera a terminar de esa manera. Y entonces fue un libro que para mí fue un reto continuo, porque además quería con él hacer lo que comentó antes Javier. Yo confío en el lector, creo que el lector no es imbécil y entonces creo que no le tengo por qué dar todo mascado, creo que no tengo tampoco que subirle a un pedestal a decirle lo que está bien o lo que está mal moralmente y llevarlo guiado de la manita a lo largo del relato, sino que puedo en ocasiones hasta poner las cosas difíciles, ¿no? Que haya momentos que haya pues dobles lecturas o tal y que el lector decidir por aquí o decidir por allá y que las dos opciones sean válidas, ¿sabes? Y rollos así, ¿no? Incluso permitirte decepcionar al lector, ¿sabes? Con algunas cosas, ¿no? Creías que íbamos a ir por aquí y ahora vamos por aquí, te jode. Y sí. Claro. Hostia, empieza el fuego, te presenta al tío como un héroe de la hostia, un tío súper guay, y la página 20 descubres que es un pedazo de hijo de puta y te quedan 230 páginas por delante soportándolo. Y ahora encima tengo que hacer que empatices con ese pavo, ¿sabes? Y que lo entiendas y tal. Y en el es que es una mezcla, no sé, fue una mezcla de muchas cosas y también de muchos temas que el azar me iba llevando a añadir o a quitar hasta que di con el tono que creo que debía tener la obra. Yo creo que es pues el TV más maduro que he hecho hasta la fecha y me ha costado un huevo y sobre todo eso, además para mí significó yo que vivo prácticamente de lo que digamos vivo generalmente es del cómic americano y para mí significó estar el año que me llevó a dibujarlo renunciando a encargos de Estados Unidos, o sea, me hice un colchoncito, estaba bien con eso, hice mis cálculos, cuánto tiempo tengo para hacer esto y también, como tampoco soy gilipollas, aunque no sea de Bilbao, ya apalabré contratos para al año siguiente, ¿sabes? Con Estados Unidos, no, para que no se olviden de ti, ya claro. Tenía proyectos atados, pero sabía que tenía ese año de tirar de ahorros. Y a veces es importante, yo creo que también hacer esas cosas o apostar por tu mercado también, ¿no? Yo esto lo pude haber vendido directamente ahí, me he hecho a Dark Horse o tal, pero yo quería hacerlo para Steve Berry
y quería hacerlo para el mercado español y quería probar, pues a ver qué pasa de verdad, a ver si hacemos todas las cosas bien, vamos a empezar a hacer las cosas bien. Los editores tenéis que hacer vuestro trabajo bien, tenéis que promocionar bien el libro, tenéis que tal, los libreros, todo. Si conseguimos funcionar todos como una rueda bien engrasada, el libro va a funcionar bien y eso a mí me permitirá hacer pues más proyectos como estos por aquí y no tener que estar pues haciendo uno cada 3 años, porque los 3 anteriores estoy haciendo miniseries y tal para Estados Unidos. Claro. Y que también me molan, cuidado, no las hago como un castigo. También elijo lo que quiero dibujar ahí, elijo lo que me gusta, pero no cojo lo primero que me dan. Pero sí que a mí me sirvió para eso, y ver que eso ahora con la distancia ya que tiene de 1 año y pico, pues ver que es un libro que se ha vendido bien, que se sigue vendiendo bien y que ya va por la 3ª edición, no en menos de 1 año y tal, pues alienta a seguir haciendo este tipo de cosas, ¿no? Aunque a veces pues te sientas un pelín idiota, ¿no? Por decir, pero si yo solo, no sé, si solo dibujara para Estados Unidos, trabajaría menos y ganaría más, que estoy haciendo eso normal, ¿o qué? O sea, además ya tengo 47 años, ya no es una cosa de decir, tengo 27 y me da igual hacer aquí el hippie, ¿no? Entonces, pero bueno, son cosas, yo creo que va en el carácter y va también en el hecho de ser artista y dedicarte a los tebeos. Nadie se mete en esto para hacerse rico. Nadie. No, es imposible. Los que se hacen ricos los que se hacen ricos al final, que alguno hay, pues se hacen ricos de casualidad. Sí. O sea, y en los 80. No porque lo busquen. No, y ahora también, pero hay poco tal y ya está. Yo me considero afortunado porque puedo vivir del cómic y hacerlo en profesión a tiempo completo y aún encima puedo elegir lo que hago en el cómic, tanto aquí como al otro lado del charco. Para mí no hay, esa es la meta, hacer los tebeos que te hacen feliz hacer. Y que el día de mañana, cuando eches la vista atrás, pues unos habrán funcionado mejor de ventas, otros habrán funcionado peor, unos habrán llevado buenas críticas, otros menos, pero de todos ellos te sientes orgulloso, porque son tus tebeos de verdad, ¿sabes? No es esto porque lo hice, joder, perdí ahí 8 meses de mi vida. No, me siento orgulloso hasta ese, el que no le gusta a nadie, a mí me gusta. Claro. Que son tus hijos al final, si es que es así. ¿Es así? No, el fuego poco más se puede decir, que no lo haya leído es fatal. Además que es que os pasa por encima, que es un cómic que te pasa por encima. El ritmazo que tiene y el heavy metal, ¿no? No. Luego, alguna de repente hacen una peli de fuego ya. Y luego, pues mira, de todas las semillitas se recoge, ¿no? Es algo que no me preocupa eso. O sea, que viene, bienvenido sea. Yo sería el primero que estaría encantado. Pero yo, por ejemplo, cuando un tebeo, no estoy pensando en hostia, esto tiene posibilidades. No, porque además es que te construyes a ti mismo. De repente dices, hostia, pues no voy a meter esta secuencia, que esto si se hiciera en peli costaría una burrada, entonces ya va a ser más difícil venderlo para audiovisual y tal y cual. Entonces simplemente no me lo planteo. Yo entrego el libro que quiero hacer y lo que llegue es lo que de verdad yo necesito hacer, que luego el día del mañana, porque además ha pasado con muchos tebeos, ¿no? Algunos parece que ahora tiene que ser todo ya, ¿sabes? Aún no se ha terminado se estrena una serie de cómics o sale una novela gráfica y ya antes de la segunda edición ya tiene que estar vendida. ¿Cuántos libros y cuántos tebeos han tardado 20 años en venderse y luego han sido un éxito absoluto, ¿no? Y bueno, pues ya está. A mí mi trabajo no es el cine, mi trabajo es hacer tebeos y eso es lo que me preocupa. Lo otro es algo aledaño y que si llega, bienvenido sea. Yo de hecho es que lo único que quiero ver si sale algo de eso es pasta. Como que hacen una mala película, me da igual. No, ¿qué van a hacer? No es mi trabajo, ¿sabes? Ya está. Yo lo hice bien, amigos. Yo hice mi tebeos y vosotros lo hacéis guay de puta madre. Y si no, pues mira. Se lo dijeron a Stephen King, una vez un periodista dijo, qué pena lo que han hecho con sus libros. Dijo, no, mis libros están ahí, los puede usted. Claro. Diciendo, es así, es así. así. A mí qué más me da. De puta calle, vamos. Tal. ¿No? Oye, no sé si tenéis por ahí alguien de público alguna preguntilla o lo que sea. O ya si queréis que os hagan garabatos en estos libros. Es que hasta Javi perturbado porque he dicho... Hombre, para culminar esto, mira lo que tengo por aquí, mira qué guapo, el Beowulf auténtico. Esto pasó por encima, estos instantes, yo os tendría que recomendar, esta peli, cuando hicimos Beowulf,
Bueno, dentro de la documentación que hicimos y tal, nos vimos el niño del Lebongo, la de Fritz Lang, que es una pasada, de ahí saqué mogollón de ideas. Nos vimos esta que acababa de salir, de hecho, que no está mal. El guion es de Neil Gaiman, no está mal. O sea, la animación es un poco ya de la época, pero lo que es la estructura de la peli, el guión y tal, no está nada mal. Y luego una que no es oficialmente Beowulf, que es El Guerrero número 13, que es una peli chulísima, que nadie sabe que es Beowulf, de hecho ves críticas y nadie lo ha pillado. Pero es Beowulf, es Beowulf contado. Antonio Banderas, por Dios, es que es una joya esto. No, está muy bien la peli. Está buena. Es que además empiezas a mirar, es que Beowulf es casi todo. Si te paras a analizar Alien o Todo Pasajero, es Beowulf también. ¿Sabes? Si Predator es Beowulf también. Y empiezas a ver un montón de... Hay un episodio de Peppa Pig que es seguro que sí. Pero la Guerrero número 13 mola, ¿eh? Ya, si no lo habéis visto. He intentado buscar una foto, pero es que Sí, hay millones, ¿eh? ya, pero son todas muy feas. la buena es la de Christopher Lambert, ¿no? Hubo una ahí en los 90, algunos no se acuerdan. De Christopher Lambert. Beowulf, pero en plan Mad Max, súper cutre, además hecha como con 10 euros. Y es de esas no la he que visto, son tan malas que al final son buenas, de lo más que son. Vaya Se tela. pasan de Pero vuelta. esta está bien. ¿Alguna preguntilla o estamos? ¿Estamos? Pues si no estáis, Nada, ahí si, con luego, el si calipo. alguien le da vergüenza ahora y Si no, persona, nos pues, quiere preguntar cosas mientras le hacemos el dibujito, Sí, sin el problema secretito, tampoco. lo que sea, y a la oreja de los autores. Bueno, nada, chicos, oye, pues muchas gracias por pasaros. Ahora dedican también Javi y David. Muy bien. Suscríbete y no te pierdas nada. Te traigo mazo cómics, hasta morrisonadas. Si no lees cómics, es una cagada.